Decíamos, se pedía de alguna manera que haya consenso entre el oficialismo y la oposición en la Argentina para poder llegar a ese acuerdo. Se llegó al acuerdo. ¿Cuál fue la postura que ha tomado la oposición, que algunos han hablado a través de las redes sociales? Mira, lo más claro que hubo fue el comunicado de Juntos por el Cambio. Hoy hubo una reunión de la Mesa Nacional donde se reúnen los principales actores de Juntos por el Cambio, digo, los presidentes del partido. Ahí lo podemos ver. Te decía que es bastante escueto, dice Juntos por el Cambio, considera positivo, ahí aparece el primer adjetivo, este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que evita así un costoso default. En un primer paso, es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la sociedad. Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado. Decía, ¿por qué digo que es bastante escueto y limitado? Porque ahí podrían aparecer lo que después vamos a ver, vamos a empezar a ver ahora si podemos ir pasando ya alguna de las manifestaciones públicas que hicieron esos dirigentes vía Twitter, porque apareció lo que no aparece en el comunicado, que es ahí vemos, mira, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Morales, que en estas últimas semanas es el que en algún punto es más claro a favor de que se llegue a un acuerdo. Sí, hasta que se enojó, ¿no? Después de esa reunión que se terminó llevó a cabo la reunión. Dice el gobernador de Jujuy, es una buena noticia para el país el principio de acuerdo entre el gobierno nacional con el FMI. Es un primer paso positivo, ya que el default hubiera sido negativo para nuestra economía. Ahí podemos sumarle una a favor del acuerdo. Sigamos pasando porque escribieron... Bueno, este para mí es el más llamativo de todo. Gerardo Milman. ¿Por qué Gerardo Milman aparece? Quien no recuerde quién es Gerardo Milman, era el número 2 del Ministerio de Seguridad cuando la ministra era Patricia Bullrich. Es alguien que responde directamente a Patricia Bullrich, es decir, representa la ala más radicalizada dentro de Juntos por el Cambio. Fíjate lo que tuitea Gerardo Milman, que a mí lo pedí a propósito para mostrarlo. Dice, hace 2 años nosotros, es decir, Juntos por el Cambio, hubiésemos tardado 5 minutos en hacer un mejor acuerdo. El gobierno hizo sufrir innecesariamente a la Argentina todo este tiempo. La pregunta es, ¿y el kirchnerismo dónde está ahora? Esta idea de nosotros lo hubiésemos solucionado en 5 minutos es la que, digamos, si bien queda circunscripta a un segmento limitado, lo traje especialmente, Gaby, porque es representativa de un sector. No es que Gerardo Milman es un electrón suelto dentro de Juntos por el Cambio, sino que la letra que vemos ahí es la que hasta ahora no sabemos, que es la de la presidenta del PRO, que es Patricia Bullrich. Sí, también hablaron algunos otros dirigentes de tal vez mayor relevancia. Ahí vemos a Martín Lustó frente a las múltiples fuentes de angustia que nos afectan a los argentinos. Hemos tenido una buena noticia, ahí aparece otro adjetivo, buena noticia, que impide el aumento de la incertidumbre. Las conversaciones del gobierno y el FMI han evitado el default. Fíjate que aparece la misma palabra en casi todas las manifestaciones de Juntos por el Cambio, ¿no? Destacar que si no se llega a este acuerdo, la Argentina... Igualmente lo del default es otra cosa, porque no se sabía si Argentina pagaba, no se caía en default, hecho, no haya acuerdo, ¿no? Florencia Barragán, que entiende sobre economía, también Raúl de la Torre nos decía, no va a caer en default si no se paga hoy, si no se paga el 28. Sí, en realidad... No era tan inmediato. Sí, es cierto que las condiciones con el FMI son distintas cuando vos tenés acreedores privados, existen waivers en el cual vos podés ver, digamos, en el marco del FMI que ha de ser un default oficial a los, creo que son 3 meses después de no pagar, pero sí es cierto que en términos reales, el mensaje al mundo es si vos no pagás cuando te llega un vencimiento, estás en un escenario de default. Pero lo que digo es que incluso si no hubiese acuerdos de la Argentina, si pagaba, no caía en default. No es que dependía del acuerdo caer en default. Caer en default o no dependía de una decisión política. Creo que nos queda alguno más porque habló, ahí lo vemos, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El principio de acuerdo con el FMI despeja un escenario de default. Ahí aparece otra vez, le voy a decir la palabra default un montón de veces hoy. Que perjudicaría severamente al país. Hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y la factibilidad de su cumplimiento. Esto que dice de revisar la letra chica, Gaby, yo voy a repetir algo que vengo diciendo desde hace un montón de tiempo, desde hace semanas. Juntos por el Cambio, internamente hacia el interior del bloque, sobre todo de la Cámara de Diputados, lo que dicen, independientemente de decir, no, bueno, vamos a esperar la letra chica, vamos a ver qué dice, es, nosotros no tenemos condiciones políticas para hacer otra cosa que votar lo que manden.
lo que llegue. Más allá de esta posición, más allá de lo que en términos políticos va a exponer Rodríguez Larreta todas las veces que pueda, que va a decir, bueno, nosotros sí, el acuerdo está bien, pero esto tiene que ver con un plan económico. Bueno, todo eso va a llegar cuando al Congreso, en todo caso, ingrese el plan plurianual, esta propuesta, este anuncio que hizo el gobierno ya hace tiempo, que se está esperando que ingrese al Congreso, que dependía justamente de llegar a este preacuerdo con el FMI, así que más o menos tenemos este escenario. La reacción, teniendo en cuenta el clima político en el que venía la Argentina, después de lo que fue la discusión por el presupuesto, después de lo que fue las idas y venidas por la reunión que se iba a hacer, que no se hizo, que Morales se enojó, que hubo una reunión, que no hubo. Bueno, la verdad es que me parece que el gobierno tiene acá algo de qué agarrarse para decir, bueno, la primera reacción por lo menos no fue intempestiva, más allá de algunas posiciones radicalizadas. De hecho, si vos también lo vas a ver que ni en el discurso del presidente Alberto Fernández, ni en el discurso de Martín Guzmán aparece un nombre que es el de Mauricio Macri. Entonces, evidentemente, hay una consonancia en dejar al menos en esta discusión, por ahora, las discusiones partidarias afuera. Te propongo que escuchemos a Martín Tetaz, a Dale. ver qué dice al respecto de este acuerdo que llegó a la Argentina. Es una hoja de ruta que por ahora luce razonable en términos de expectativas, lo que falta es el cómo. Todavía no sabemos, no aparecieron todavía precisiones sobre cómo se iba a producir. En el comunicado del fondo hay algo vinculado al tema de corrección de tarifas y de subsidios que el ministro puso en duda en la conferencia de prensa. Entonces faltan muchas precisiones sobre cómo se va a llegar. Hasta ahora es un Excel. Los Excel, vos y yo nos sentamos y hacemos un Excel y sale bárbaro, pero después la gran pregunta es cómo hacemos para llegar a ese resultado, ¿no? El presupuesto, nosotros lo dijimos en su momento, una de las razones para votarlo en contra en el Congreso era que estaba muy desactualizado. Ya los números de diciembre eran claros que el superávit del gobierno, mejor dicho el déficit, iba a ser un poco más chico de lo que preveía. Terminó efectivamente un poco más bajo, terminó con un poco más de crecimiento de la economía de lo que preveía el gobierno y también con más inflación. La combinación de esas dos cosas hacía pensar que parte del resultado de este año no necesariamente era con un ajuste. La verdad que no hay indicios claros de cómo va a ser el gobierno para sostener las reservas, para que crezcan en 5.000 millones. Esas son algunas de las preguntas que hay que profundizar con más detalle, seguramente cuando el ministro vaya al Congreso a explicarlo. Sería apresurado y responsable, además, por parte de la oposición, emitir una opinión sobre algo que todavía no está. Hoy me preguntaba alguien, ¿van a apoyar este acuerdo? Y yo, ¿cuál acuerdo? Si todavía no está. Si cuando aparezca el acuerdo y nosotros lo veamos en todas sus letras, ahí seguramente podremos fijar una posición más firme. Esto que escuchábamos, Gaby, es lo que vamos a escuchar un montón hasta tanto aparezca esto que decía Martín Guzmán, que bueno, hicimos un preacuerdo, ahora falta firmar todos los memorandos, es decir, todo el paso a paso de cómo es la letra fina definitiva del acuerdo. Eso va a llevar semanas, así que Juntos por el Cambio, para gambetear la situación, sobre todo también alguna responsabilidad política, se va a agarrar de esto. Va a decir, hasta que no esté el acuerdo definitivo, nosotros vamos a esperar que llegue al Congreso y van a ir por ese lado. Así que esto que escuchamos recién de Martín Tetaz lo vamos a escuchar un montón de veces más. Gracias, Nico. Ya seguiremos hablando en esta edición de este acuerdo. Ahora continuamos así.